Outline, los inicios de los inicios. Hoy presentamos Los Inicios. Queremos empezar por los inicios, pero ¿cuál de todos? Es una especie de bienvenida, de destello especial, de un paseo por lo técnico, lo legal, con un pequeño detalle. Al ingeniero hay que escucharlo. Bienvenidos a unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Realmente estoy muy emocionado y muy contento. Muchas gracias por estar aquí en este festejo. Unos pequeños destellos de la gran historia del radio es una celebración simple para recordar momentos y reflexionar. Así de sencillo. Este es el destello 00, dedicado a los inicios previos al inicio, porque todo inicio tiene varios inicios, o tiene algunas variantes o necesita de algunas precisiones, como cuando estudiamos el acta de nacimiento y tiene una letra de más, o nos damos cuenta que la fecha no es la correcta, que los testigos no se llaman así, o que tienen varios nombres, etc. O como cuando descubrimos que la concepción es tan importante como el nacimiento. En el caso de un humano, si su fecha es diciembre, entonces su concepción ocurrió en marzo, 9 meses antes. Y en un nivel muy elevado, cuando recordamos que lo más sublime está en el pensamiento de los papás en el momento de la concepción. Pero este nivel ya está muy fuerte. Menciono todo esto porque cualquier proceso creativo requiere de varias etapas. Para que se manifieste algo nuevo, necesita de una idea, de unos papás, de una concepción, de un periodo de gestación y de un nacimiento. Y el radio, como algo nuevo que transmite, que irradia la voz, la radio también como un aparato receptor nuevo, necesitó de una secuencia de eventos, hechos y manifestaciones tecnológicas de comunicación diversa. Así, cuando queremos estudiar su inicio, nos damos cuenta que el inicio tiene varios inicios, que son una serie de eventos, una serie de procesos. Más fácil lo dije al principio, el inicio tiene varios inicios. Bien, estamos festejando los primeros 100 años de la transmisión de Constantino de Tárnava el 9 de octubre de 1921. Es el inicio del 21. La fecha de nacimiento del radio en México. Sin embargo, es importante mencionar que los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México y su primera transmisión ocurre el 27 de septiembre de 1921, un programa que se emitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Un año duraron al aire los hermanos Fernández. Te invito a escuchar el destello de Gabriel Sosa, donde él platica más de esto. Pero la disputa ha sido matizada y solucionada. La paternidad de la primera transmisión es del ingeniero Constantino de Tárnava. No hay polémica. Pero es bueno recordar que el inicio incluye varios inicios. A nivel mundial, otros datos que nos pueden enriquecer son, por ejemplo, en Estados Unidos, el 2 de noviembre de 1920, la estación KDKA en Pittsburgh, Pensilvania, realiza la primera transmisión comercial. Y esta está relacionada con los resultados de las elecciones presidenciales. El radio nace como medio de información política y como un servicio para el auditorio porque se podía enterar de lo ocurrido antes de poder leerlo en los periódicos. Lo instantáneo del radio, su eficacia para informar, fueron las primeras palabras del bebé radio o del baby en los Estados Unidos. Otro dato de inicios, la BBC de Londres fue formada en 1922, la radio por excelencia en el mundo, una radio pública que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores para traducirlo al español de México. El inicio también fue un estallido de primeras transmisiones o manifestaciones tecnológicas, pero antes de esas primeras transmisiones hubo acontecimientos esenciales. Marconi tiene la patente de la telegrafía inalámbrica en 1896. Marconi coloca las bases tecnológicas de la radiocomunicación.
La primera transmisión de radio en el mundo está adjudicada al italiano Guillermo Marconi el 14 de mayo de 1897. Pero para algunos estudiosos, es el ruso Alexander Popov quien inventa el receptor de ondas. Y si nos ponemos algo estrictos, entonces Marconi es el inventor del radio y Popov de la radio, el receptor. Junto con ellos, o antes de, se encuentra el señor Rudolf Hertz. Después está el señor Tesla. La invención o perfeccionamiento del micrófono. Son muchos datos y acontecimientos tecnológicos. Todo esto está ligado al inicio del festejo por el cual estamos aquí. Pero para ayudarnos a acercarnos más a los inicios de los inicios, voy a pedir ayuda a un colega anunciador de una gran trayectoria, quien es además ingeniero, así que ayuda, ingeniero Torres. Bueno, sí, probando. Ingeniero Marco, ¿cómo estás? Primero, gracias por estar en Outline. Bueno, primero, antes que nada, la gente se puede confundir porque tenemos dos nombres. Uno que es el artístico es Marco, soy Marco Torres. Sí. Estuve trabajando todavía hasta recientemente en el grupo Radio Centro. Sí, pero no. Antes, pues debo decir que mi nombre de pila es José Antonio. José Antonio Torres Gallegos, de la familia Torres, de la familia Gallegos, que precisamente en unión matrimonial, pues tuvieron nada más 12 hijos. 12. Entre ellos 3 mujeres, pero las 3 mujeres están ajenas totalmente a la radio. Ajá. Y los 9 restantes somos trabajadores todavía en servicio de todos los hermanos, los 9 hermanos varones. Estamos transmitiendo en Fresnillo, Zacatecas, y todavía pues nos da ese orgullo, ¿verdad?, de recordar a nuestros padres, que fueron 2 radiodifusores magníficamente bien ubicados, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Sí. Sobre todo mi papá. Mi papá, el señor Juan Antonio, tenía 2 nombres también, Juan Antonio y José Antonio, de los Torres de allá de Fresnillo, Zacatecas. Sí, me dijo Gaby, fíjate que yo no sabía que el papá de Gaby Torres eras tú. Así. Fíjate nada más. Y yo no sabía, y tampoco sabía todo lo que nos estás relatando de la gran novena de hermanos, gran novena de Torres, de puro hombre radio, ¿no? Sí, fíjate que todavía, afortunadamente, ya con voz media deteriorada, porque pues el hermano mayor, que fue la primera voz que salió en la radio en Fresnillo, en XEEL, que entonces estaba en 660 kilohertz, pero acuérdate que toda esa nominación de los megahertz, kilohertz, todo eso tuvo un cambio también muy grande, porque los ingenieros de aquellos entonces, primero lo nombraron como kilociclos, que son 1000 ciclos, ¿verdad? Pero, ¿qué indicaba realmente? Kilociclos, pues son 1000 ciclos, ¿sí? Pero 1000 ciclos ¿de qué? Había que darle un nombre específico a ese nombre de las frecuencias, y se le dio precisamente el nombre de Hertz. Hertz fue un nombre, también como muchos de los estudiosos de la física y de la electrónica, de la electrónica moderna, y este señor Hertz pues tuvo el maravilloso encuentro con el mundo. Él con muchísimo talento, muchísimo conocimiento, pero fueron descubriendo cosas relacionadas con la electrónica. Y entonces el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, quien estuvo viviendo entre 1857 y 1894, tomó un tema en sus manos como fue la propagación de las ondas electromagnéticas. Y bueno, usted puede ver la luz parpadear desde una frecuencia de 0.5 hasta 2 Hz. O sea, si parpadea, quiere decir que es una ondulación. O sea, son ondas. Y esas ondas
había que referirlas en función de ¿qué? Pues en función del tiempo, precisamente. Y justamente con ese nombre lo bautizaron esa variación, ¿sí? Son, por ejemplo, una frecuencia conocida para ti, podría ser donde estuviste en Humanidades, 1150. ¿no? 1150, la 1150, así la conocíamos algunos. 1150 kilohertz. Eso quiere decir que son, kilo es 1000, o sea, miles de variaciones, pero por segundo. Eso es lo que faltaba. Y el hertz se utilizó para nominar precisamente que fuera ciclos por segundo. Sí, de eso se trata la ayuda que te queremos pedir, que nos ayudes a descifrar los inicios de los inicios. Ya citaste a Hertz, pero que nos ayudes a aclarar más Marconi, Tesla, la telegrafía, el micrófono. Fíjate, Tesla, por ejemplo, hasta me haces recordar mis años mozos cuando estuve en primero de profesional, justo en un lugar que seguramente conoces, donde estuvo la ESIME en el centro de la ciudad. Todavía está en manos del Instituto Politécnico Nacional, esa escuela tan vieja, tan añeja, que fue la primera que se hizo en ingeniería antes de que fuera el Poli. ¿Y ESIME qué significa? Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Oh, ok. Ahí estaba instalada una bobina, había una descarga eléctrica. Por esa bobina, por ser tan intensa esa descarga, se veía en todo el alrededor de su patio. Ahí aparecían, haz de cuenta, chorros, chisguetes de energía eléctrica, en donde pues estaba la famosa Tesla, que le pusieron gracias al nombre de Nikola Tesla, que nació actualmente el que se conoce como Croacia. Bueno, pues allá nació este señor en 1856 y murió en el 43 del siglo pasado. Murió en Nueva York, por cierto. ¿Qué hizo Nikola Tesla? Hizo una serie de descubrimientos en donde se formaba una energía que se transmitía a través del espacio, ¿sí? Y eso dio origen precisamente a la energía eléctrica en la ionosfera, a todo el mundo. Muchos dicen ionosfera, pero no, es ionosfera. Bueno, pues este científico trabajó para hacer una realidad del proyecto de laboratorio allá en Colorado Springs. Fueron campos eléctricos de alta frecuencia y esa emisión y recepción contribuyó a la bobina que él le puso precisamente su nombre, la bobina de Tesla, que eran de 18 metros de diámetro, así bien anchísimas, es una rueda grande. Bueno, y al encender unas lámparas incandescentes, digamos, que estaban situados a muchos kilómetros de distancia, estaban instalados a 40 kilómetros de distancia, y fue precisamente la comunicación sin hilos que le permitió hacer que prendieran esas válvulas, o sea, esta bobina, la bobina Tesla, ayudó a la transmisión de radio. De alguna manera, sí. ¿O cuál era la polémica entre Tesla y Marconi? ¿Qué hizo Marconi? Sí. Marconi hizo que estaba relacionado con la telegrafía, con la radiotelegrafía, inventor de radio, pues, premio Nobel de Física, señor de la radio, que es una comunicación a distancia a través de las ondas hertzianas. Son momentos de campos electromagnéticos, una comunicación pues de tipo masiva. Muchas de las personas que estuvieron encargados pues de hacer investigaciones al respecto, llegaban a tener sueños, ¿verdad? De decir, bueno, yo quiero crear como Tesla, por ejemplo, yo quiero que se cree una electricidad que sirva, pero que sirva para todos y que sea gratuita. Entonces, era un sueño, pero así súper extraordinario. Y obviamente hubo gente que se oponía a eso porque lo que quería era hacer negocio.
¿sí? Polémica que yo escuché hace años de Tesla, que él quería electricidad de consumo gratuito, algo por ahí era. Esto ocurrió, yo me imagino, en los inicios del siglo XX en Nueva York, tengo entendido, pero tú me corriges. Sí, fue en Nueva York también. Sí, ¿verdad? Es que es un mundo de información, pero la telegrafía sin hilos, ¿por qué es el precursor del radio? Es una pregunta de primaria, disculpas. Pues es propiamente donde se apoya la radiodifusión para obtener precisamente con estos avances una transmisión de voz y de sonidos a distancia. Hay que recordar que nosotros, los que ya somos viejos, tenemos información de algo que a lo mejor los jóvenes ahorita dicen, ¿y eso qué fue? Como por ejemplo la radio de onda corta y onda larga, ¿sí? La de onda corta viene siendo una radio que con menos potencia, un transmisor llega a obtener con frecuencias o más de metros, kilómetros, para chocar con la tierra, que también es un magnífico conductor para esas señales de radio, o con el mar, que es salina y que por lo mismo es también una conducción perfecta. Va brincando la onda, va chocando con el suelo o con el agua y va reproduciéndose casi con la misma intensidad hasta llegar muy lejos. Entonces, esa es la onda corta. Claro, tenía como deficiencia la onda corta de que se iba y se venía la señal. Hay algunos radios que todavía se oían así como ruiditos primero y luego después se oía como que venía la onda, se escuchaban unas cuantas palabras y se perdía nuevamente. Entonces, esos avances tecnológicos a los que llegaron, por ejemplo, después en la onda larga o en la amplitud modulada que nosotros conocemos, pues entonces ya vemos que tiene una ventaja, tiene más claridad, pero tiene que recurrir a la potencia para poder obtener distancias importantes. Oye, Marco, a mí me gustaría, a manera de resumen, ¿nos podrías compactar, por favor, de estos grandes inicios, de los inicios? ¿Qué hizo Marconi? ¿Qué hizo Hertz? ¿Qué hizo Tesla? La importancia de la telegrafía y el nacimiento del radio, porque todos estos elementos están unidos en una... Todos están unidos, pero exactamente, ¿por qué Marconi? ¿Qué hizo exactamente Marconi? Que, bueno, Hertz está muy claro ya, porque con eso abriste y creo que lo damos por terminado, pero Tesla y Marconi, ¿qué ocurre con Marconi? Bueno, pues este italiano Marconi lo que hizo fue que descubrió realmente la radiodifusión a larga distancia, la radiotransmisión, telegrafía sin hilos, o sea, sin alambres, ¿verdad? O sea, la radiotelegrafía. Y es el inventor de la radio Premio Nobel de Física. En su tiempo fue nominado y desde luego ganó. En la Radiodifusión de América, Asociación Nacional de América, le entregaron alguna vez un nombre, lo honraron, digamos, con su nombre en la NAB, Marconi Radio Awards, o sea, los premios que se daban entonces. O sea, pero Marconi hizo la telegrafía sin hilos. Prácticamente sí, pero fue el inicio de la radiodifusión. La telegrafía es el papá del radio, por decirlo así. Luego también le dicen que Marconi es el inventor del micrófono, la importancia del micrófono. ¿Por qué? Pues sí, porque pues también descubrió que las ondas que se generaban al estar hablando ante una plaquita, digamos, ¿sí? Había vibraciones y esas vibraciones las puso con con un condensador o con alguna bobina e hizo que esas se registraran, esos movimientos de esa plaquita se registraran y tuvieran de alguna manera elementos que dan precisamente los sonidos que nosotros escuchamos por algún movimiento de nuestra propia voz. O sea, esas plaquitas recogen las ondas vibratorias de nuestra voz
Y las transforman. Y las transforman en electricidad. Ese es el micrófono. Y ahora, y ahora Tesla, ¿qué hizo Tesla en el radio? Uy, pues Tesla realmente fue lo que te estaba platicando, relacionado con conseguir energía limpia, quererla aplicar universalmente para que la gente, de una forma casi gratuita, ¿no? Ajá. Y este científico, desde luego, pues la hizo realidad, pues en bobinas así que fueron amplificando, digamos, todo ese comportamiento de las señales que se daban en función de un movimiento. Pero si yo te digo, ¿quién es Nikolai Tesla? ¿Qué me dices? Un científico muy reconocido, hizo que la onda corta y la onda larga y todas esas se empezaran a difundir, y por ahí pues otras personas se colgaron de esos conocimientos para llegar a obtener precisamente la radio. Ajá. La radio a distancia sin hilos. ¿Sí? Entonces así llegamos, estos inicios, Marconi, Hertz, Tesla, telegrafía, micrófono, y yo me imagino que el ingeniero Constantino de Tárnava los vio, los observó y dijo, ya podemos hacer una transmisión de radio. Así fue, ¿no? Así fue, pero fue, yo creo que como unos 10 o 15 años posteriores a lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Así en es. Estados Unidos. Alguien me comentó que son 3 cosas esenciales las que que necesitó el ingeniero de Tárnava o sus contemporáneos en transmisiones similares, y que las 3 las reunió el ingeniero de Tárnava. Un plan de contenido, ¿qué voy a transmitir? Luego un plan técnico, porque sin ingeniero pues no hay estación de radio, ¿verdad? Pues mira, todo es la conjunción. Era el plan de contenido, ¿qué voy a transmitir? Un plan técnico, el ingeniero es esencial, tenía que estar al lado, claro, de cualquier persona que quisiera una estación de radio, transmitir en radio. Y el soporte financiero, evidentemente, el patrocinador que hace fluir el torrente monetario, pues para comprar los bulbos, ¿no? La antena, pagar el talento y algunos hielos en caso de celebración. Pero bueno, aprovechando, yo quiero aprovechar a Marco Torres con esa introducción que nos diste, tan valiosa, y sabiendo que toda tu familia son hombres radio, ¿cómo se hace? ¿Cómo obtenemos una concesión de radio, Marco? Bueno, fíjate que es una pregunta súper interesante, porque la mayoría de la gente ahora se quiere brincar las trancas, ¿no? Uh-huh. Y ha habido pues muchos problemas con la radiodifusión, que está reconocida y además manejada en un país que ese país tiene desde luego que estar con tratados internacionales para poder estar de acuerdo, de no estarse compitiendo en las mismas frecuencias, para llevar más o menos a buen término toda la intención de ser un servicio para la sociedad, en primer lugar, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, te lo voy a dar como ejemplo, pues a mi misma familia, ¿no? Mi papá estudió en un curso que, pues a mucho orgullo, fue autodidacta. Uh-huh. Él, por correspondencia, llevó un curso muy completo de radiodifusión. Y bueno, pues a los 15, 16 años empezó a estudiarlo, y a los 17 le mandaron su certificación. Y de ahí su sueño pues fue hacer radio. Pero ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? Pero ¿cómo obtenemos esa concesión? Pero para obtener la concesión hay que cumplir con muchísimos requisitos. Mi papá se tardó más de 10 años para poder obtener la concesión que originalmente tuvo. Entonces, en esos 10 años, él, mientras estuvo preparando inclusive todo su equipo, que fue hechizo, todo realizado por él, calculado por él, manejado por él, hasta la antena, haciendo hoyos con tornillos y todo eso, haciendo una antena de 64 metros la primera. No sabíamos qué frecuencia nos iba a tocar, y cuando ya supo, pues bueno, se quedó chiquita, pero quedó
para obtener más o menos una buena señal. Porque Oye, hoy en día si queremos comprar una antena, ¿hay una tienda de antenas? sí, desde luego, hay una fábrica de antenas, hay muchas fábricas. O sea, de si yo quiero una antenas. antena, voy a la tienda y la compro. Es más Prácticamente, fácil. O la o sea, puedes hacer como lo hizo tu papá. así es, así es. Una antena, Pero estamos hablando de antena nada más, ¿verdad? es una antena. Bueno, cuando es antena de AM es Ujú, muy sencillo, porque es una estructura y sobre esa estructura se transmite. ujú, Cuando es una antena de FM, ya estamos hablando de tuberías específicas que van a llevar como diferente forma, digamos, de transmisión y por ende, pues también diferente forma de construcción. Ya se ujú. requiere ser un poquito más especialista en tuberías para poder hacer Oye, cuando hablas de la medida tuberías, correspondiente. ¿qué debo entender cuando hablas de tuberías? Cuando tú hablas de tuberías, estás hablando de ductos. Ujú. Y esos ductos llevan una superficie, llevan un grosor ¿Y y dónde van llevan esas tuberías? Dentro del edificio. arriba de la torre de la antena, ¿sí? Ah, ok. O sea, ya no es nada más la torre la que transmite, sino que tiene que llevar su especificación Ujú, muy, muy clara para que emita una frecuencia que es la autorizada por antes la Secretaría de Comunicaciones y ahora el IFETEL, ujú. IFT. Oye, ¿Sí? Marco, ¿y cuáles son los requisitos entonces para la concesión? Muchísimos, muchísimos. Entre los cuales, Primero ser mexicano. sí, Si tienes alguna sociedad, tiene que ser con mexicanos. sí. Cuando mucho admite, creo que por ahí algún porcentaje, pero está condicionada desde luego a que acepte la secretaría, bueno, en este caso la IFT, que acepte Sociedad. esa sociedad. De Ujú, lo contrario, pues no, tendrías que ir solo totalmente ujú, o una sociedad de mexicanos para hacer ese negocio, ¿sí? ujú, Entonces, para un concesionario que sea comercial, que sea un negocio, digamos, particular, ujú, se requiere tener precisamente cumplir con los requisitos que nos pone o nos impone la IFT, que viene siendo un servicio público, ¿sí? ujú, Un servicio gratuito, un servicio que está condicionado a una determinada actividad de comercialización, ujú. pero con un porcentaje que le corresponde al propio gobierno, porque desde 1960 nos quisieron cobrar una cantidad muy grande para los radiodifusores, sobre todo para los radiodifusores pobres como nosotros. Y y en lugar de pagarlo, lo pagamos con tiempo. Por eso muchos de los anuncios que están escuchándose, sobre todo, por ejemplo, puede ser por el convenio de ese veintitantos por ciento que le corresponde al gobierno, ¿sí? Ujú. Insisto en los requisitos para cubrir el aspecto legal. Bueno, aparte de lo que ya te decía, de que tienen que ser mexicanos, tienen que cumplir con la parte no nada más legal, sino también por la de ingeniería. Ujú, Tienes, claro. tienes que cubrir forzosamente con qué potencia vas a salir a transmitir, Ujú, con qué frecuencia, cuál es la que vas a utilizar. Estar dentro de los parámetros que te están diciendo, porque de lo contrario, pues puede cancelarse la misma concesión. Oye, entonces si no hay ingeniero al lado, no hay radiodifusor. Si no hay ingeniero al lado, si no hay una persona capaz de entender las reglas que está imponiendo el gobierno a través Ujú. del IFETEL, pues claro que tampoco. O No, o sea, sea, hay muchas el cosas. ingeniero es clave, o sea, clave, no nada más la antena, sino todos los requisitos técnicos legales que te obligan a hacerlo, ¿no? O sea, estamos fritos si no hay ingeniero. Pues es el socio pasivo, ¿verdad? Además, un socio también que corresponda a datos que cada estación debe de tener, porque debe de cubrir perfectamente lo relacionado a impuestos, Ujú, impuestos que son propios del negocio, ¿sí? ujú, Debe de ser también una persona que sepa
de cómo tratar al público, porque hay leyes ya muy, muy bien ubicadas perfectamente para que el público no se vea en un momento dado agredido, ni tampoco, pues obviamente que no se le trate mal por cualquier situación, ya sea de idioma, ya sea de sexo, ya sea preferencias, absolutamente de todo. Yo ponía 3 cosas elementales, que era el plan, este mapa, que qué voy a transmitir, pero cómo lo voy a transmitir, que es el aspecto técnico, y el soporte financiero, porque todos los bulbos cuestan y hay que pagarlos, ¿no? Hay que pagar los bulbos y hay que pagar la luz, pero es un mundo de información y de requisitos y de datos y de experimentación y de información práctica tremendos, ¿no, Marco? Sí, y por decir los bulbos, porque realmente ahora los equipos son muy pequeños en comparación con los que estaban antes hasta refrigerados por fábricas de hielo, porque eran el terrible punto en el que se calentaban tanto las piezas como los bulbos, que tenían que forzosamente hacer pasar por ahí agua superhelada o en vientos así muy, muy, muy fríos para poder mantener en operación algún equipo. Ahora ya son pequeños. Te voy a decir que es importante porque hay que escoger bien el equipo, qué es lo que vas a utilizar y para qué te va a servir. Muchos todavía dicen, es que yo prefiero un transmisor que si es de 100,000 watts, pues yo lo voy a trabajar a 20,000, pero como es FM, entonces la altura de la antena tiene que ser una parte fundamental para obtener con menos potencia el mismo alcance que otra estación que tiene mucha potencia, pero está mal ubicada. ¿Sí? ¿Qué debo entender porque está mal ubicada? ¿En dónde? ¿La antena? En la altura promedio de donde está instalada. La altura promedio tiene que ver mucho, porque tú puedes estar en un cerro, pero a lo mejor a ti personalmente no te conviene estar en un cerro porque estás en otro lugar en donde te interesa radiar del centro de la ciudad en donde estás transmitiendo, ¿sí? Y que obtengas el mismo resultado, que si te la pones en un cerro con baja potencia y te llega a cubrir más. Oye, Marco, voy a aprovechar que estás enfrente y quisiera hacer una inserción. Es importante para una estación de radio, hablando de AM primero, sí. ¿Tiene que ver el que esté en los 560 o en los 1560 o en los 580 o 1560? O sea, la frecuencia de AM tiene que ver para el éxito de la estación. De la AM es muy importante que las frecuencias sean bajas. O sea, entre 540 hasta, digamos, 700 son excelentes las frecuencias porque se van más lejos. Pero tiene un detalle. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, Chapultepec, La Pantera, Radio Éxitos de aquella época, 620, 660, son muy buenas frecuencias. Son buenas frecuencias, pero esas frecuencias en función de el ruido radioeléctrico que existe en la ciudad, que es muy complicada por tantas líneas de transmisión que pasan por las calles, tantos transformadores y todo eso, se te mete mucho el ruido en frecuencias menores. O sea, en los 540 hay más ruido que en el 1600. Pero ya me perdí, ¿por qué decías que eran excelentes las bajas? Son excelentes para el logro de llegar más lejos. Ah, ok. O sea, tienes más alcance por menos potencia. Hay peligro de ruido. Hay peligro de ruido. Y las altas frecuencias, variedades, la QK, etcétera, de aquella época, por ejemplo. Sí, esas frecuencias que andan encima de los 1000 kilohertz, ahí tienen, digamos, son las medianas. Tienes la combinación perfecta, digamos, porque
tienes menos inducción de ruidos Ujú. propios de la ciudad, de la parte eléctrica, digamos, y con un buen alcance todavía. Pero bajaban notablemente, ¿eh? O sea, para que te des una idea, nosotros teníamos una estación en 610 Ajá. y con esa de 610, con 5,000 watts, llegábamos hasta León, Guanajuato, desde Fresnillo. Son aproximadamente 500 kilómetros. Ajá. En ¿En el 600 día? llegabas, Sí, tranquilo. en el día, porque para noche es diferente. Te lo voy a comentar más al ratito. No, de una Bueno, vez, para que no... de una vez, Sí. bueno, es que en la noche lo que hay es un choque entre la ionosfera, ¿sí? Ujú. Si se va la señal por curvatura de tierra, si se va, haz de cuenta, al ras de tierra, pero la señal va a llegar en un momento como a los 200 kilómetros, que se va a disparar hacia arriba, hacia el cielo, Ujú. y no va a tocar tierra. La parte del AM tiene una parte que se transmite por debajo de la tierra y otra por encima de la tierra, o sea, por el aire, Ujú. ¿sí? Entonces, la que va por abajo de la tierra le da solidez, pero la que va por encima le da distancia. Ujú. Qué O sea, maravilloso. sí, Me gustaría decir que lo estoy entendiendo todo, porque suena bellísimo lo que estás diciendo, pero es que estoy con las uñas tratando sí. de ubicarme. Pero, Ahora, para la mayoría de los radiodifusores es una bendición tener con poca potencia en el transmisor una distancia que recorre porque su frecuencia es buena, ujú, ¿sí? Entonces, las de 540 a los 700, casi 800 por ahí, ujú, son estupendas porque viajan mucho con ujú, poca potencia. Si nosotros teníamos 5,000 watts en 610, en la siguiente estación que era 770, teníamos que llevar el doble de potencia. ujú. Tenían que ser 10,000 watts para llegar al mismo punto. Y con la posibilidad de que se perdiera así en unos cuantos 50 metros después, ¿no? ¿De 610 a 770? Sí, para que veas la diferencia. Ajá. Ahora, de 610 a estaciones que estaban en 1400, por ejemplo, no, hombre, una distancia enorme la que recorría la de 610 en comparación con la otra. La otra no llegaba ni a 100 kilómetros, para acabar pronto. Ujú. Y la misma pregunta, Marco, pero ahora Sí, en FM. en FM. ¿Es importante la frecuencia 88.1 a 106.5? Ahí ya no es tan notoria. Ahí casi no se nota. Ajá. Ahí sí, vamos, todo el rango de las frecuencias de la banda de FM son casi iguales, Ujú. ¿sí? O sea, tiene unas poquitas variaciones. Sí. Pero ahí lo que juega, y es muy importante, es la altura promedio en la que está el transmisor y Ujú. por ende la antena, ¿sí? Ujú. Si tú tienes un transmisor que tenga 100 metros más arriba porque está encima de un cerro, obtienes mucho mejor alcance que una estación que tenga la mitad Ujú. de la potencia. Hoy una La mitad. pregunta de electricidad de jardín de niños, o de radio, mejor dicho, ¿no? A Una ver, bien. pregunta de jardín de niños. ¿Por qué la AM, cuando entro a un túnel, se pierde y la FM no? Porque la onda es muy grandota. En FM las ondas son chiquititas, son de centímetros, Ujú. ¿sí? Entonces tienen mayor penetración y se pierde menos que si entras en un túnel y está la onda muy grande y ahí se pierde. Ahí se pierde. Por Sea la la misma, frecuencia que fuese. casi también ocurre eso. Para las frecuencias bajas es más difícil, para Ajá. las frecuencias altas puede llegar a ser ligeramente mejor. Yo paso un ¿Mm? túnel escuchando 590, hoy la sabrosita, y hasta luego Ajá, ya no la voy a oír. no la oyes. Ujú. No se da el caso en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hay tuberías, si están, por ejemplo, sirviendo de conductores ahí para
para que la señal permanezca dentro del túnel, entonces a lo mejor eso ayuda. Pero si es puro concreto, no, olvídate, se pierde absolutamente. Sí, gracias, Marco. Ahora pasemos, quiero pedirte un favor. ¿Nos podrías decir de una manera compacta tu paseo, tu experiencia por todas las emisoras de radio? Yo sé que está muy difícil, pero una biografía compacta de Marco Torres. A ver. Por favor. Mira, ¿podría ser en grupos o qué? Sí, puede ser. Bueno, a mí me gusta mucho la parte técnica de las estaciones del Grupo Radio Centro. Ajá. Por una razón muy importante. Hubo un tiempo en el que la parte técnica era lo fundamental, ¿sí? Uh-huh. El mismo radiodifusor, quien estuviera, por ejemplo, de los hermanos Aguirre, ellos procuraban por indicaciones primero de su padre y después ya por el simple hecho de tener los mejores equipos, le buscaban la manera de obtener la mejor señal. uh-huh. Y también buscaban, pues no sé, las mejores formas de llegarle al público. Otras, por ejemplo, Fórmula es de los que me gusta el sonido que alcanzan a tener, tienen su estilo de sonido, de manejarse con un poquito de criterio de que no me importa que salga mucho de aquí del DF, me saldría más caro salirme de la torre latinoamericana que ponerla en otro lugar, como por ejemplo en un pedazo de sierra que hay, ¿no? Por aquí alrededor del Valle de México. Uh-huh. Buscan de alguna manera que sea, pues, como la parte media, ¿no? Buscarle buena ubicación por ser el centro ahí en la torre latinoamericana y manejar potencias, pues, no tan exageradas tampoco, ¿no? Uh-huh. Tienen potencias de transmisores. Bueno, los transmisores, debo decirte que, por ejemplo, los que tenemos nosotros son de 10,000 watts. Son pequeñísimos, así hace cuenta como un pedacito de consola, ¿sí? Uh-huh. Pequeñísimos. Y sin embargo, lo logramos a base de número de arillos que tiene la antena para ser multiplicados. Uh-huh. O sea, si yo le pongo 10,000 watts, puedo con puros arillos, con 8 arillos, por ejemplo, de antena, obtener 40,000 watts, sencillamente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay gente que dice, si le pongo más, sí puedo tener un arreglo así muy importante de una antena súper difícil de comprar y difícil de manejarse y todo eso, porque son más latositas, etcétera. Uh-huh. Pero, sin embargo, tienen, pues, como que más ganancia de potencia, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pues, conforme a lo que quieran gastar, es el beneficio que pueden lograr. Uh-huh. Pero hay estaciones que de plano dicen, no, pues a mí ni me interesa mucho, ni nada, yo lo voy a poner para que se oiga, simplemente. Algunos no se les permite simplemente también, porque si hay estaciones que, por ejemplo, las del Politécnico, el Politécnico tiene una estación chiquita, creo que es 95.5, no sé qué. Uh-huh. Bueno, pero esa estación está limitada para que dé como máximo 3,000 watts, en lugar de los 50,000, 100,000, y a veces hasta una tuvo aquí 300,000 en el World Trade Center, ¿no? Oye, 300,000. 300,000 watts tenía y fue manejada por el Grupo Radio Centro en los últimos años, cuando la regresaron ya, porque estaba rentada. ¿Cuál es? Era la XFO, la XHFO, la que era retriunfadora hace muchísimos años. Uh-huh. Y que después se puso allí arriba del World Trade Center por la altura del edificio y por las ganancias que tenía la antena, pues obtenían 300,000 watts, era un transmisor. Yo lo escucho como una grosería a 300,000, ¿eh? Aunque no sé lo que significa realmente. No sé, pero se me hace que es mucho. Pues es también, ¿cómo decirte?
un poquito de vanidad. Tecnológica, vanidad tecnológica. Sí. Oye, Marco, fíjate que el reloj está haciendo TikTok. Y no me digas. ¿Algo que agregar a todo lo hablado, a todo lo platicado, Marco? Sí, a aquellas personas que se quieran dedicar a esto, traten de hacerlo para engrandecerlo, no para abaratarlo. Y de dar justamente lo que se requiere como todo radiodifusor que tiene esa idea de dar un poco de lo bueno que tiene cada persona que maneja las estaciones de radio con el mejor equipo, con el mejor personal y con el mejor gusto por la música, por las obras buenas. Yo pienso que eso es lo fundamental. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por tu tiempo y palabras. Te agradezco a ti que te hayas fijado en mí. Gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Para finalizar y compactar este Destello 00, menciono que radio es radiar, irradiar, emanar o en general irradiar datos. La voz contiene datos. Radio es irradiar, voz principalmente, ya sea hablada o cantada. Voz que informa, comunica, educa, entretiene, que ayuda esencialmente con alegría, seriedad y respeto a formar e informar. Como todo cumpleaños, que estos 100 años sirvan para una reflexión seria, profunda, útil, para mejorar nuestro radio, nuestras vidas, nuestro país. Como en todo cumpleaños, que nuestros deseos más altos y sublimes se cumplan con bondad y alegría. Bienvenido a unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Gracias por estar en Outline Radio. Jaime Kurt, al habla.